Bienvenidos a Miedo Sin Fin, el canal donde exploramos los rincones más oscuros y tenebrosos de la experiencia humana. Soy su anfitrión, y hoy les traigo un relato extenso y escalofriante que hará que se les erice la piel. Si son sensibles a los temas paranormales, les aconsejo que escuchen con precaución, porque esta historia es real y le sucedió a una persona común, como tú y como yo. Miguel era un hombre común, un profesor de historia en una pequeña universidad de provincia. Había pasado la mayor parte de su vida dedicado a sus estudios y a sus alumnos, sin grandes aventuras ni incidentes destacables. Un día, mientras revisaba papeles en su despacho, recibió una carta extraña. La carta estaba escrita a mano y parecía bastante antigua. Provenía de un tal Santiago Valverde, un nombre que no le resultaba familiar. Al abrirla, descubrió que Santiago afirmaba ser un pariente lejano y que Miguel había heredado una antigua casa en un pequeño pueblo llamado San Sebastián de las Nubes. Intrigado, Miguel decidió investigar. Descubrió que San Sebastián de las Nubes era un pueblo casi olvidado, escondido en las montañas y conocido por sus leyendas oscuras. Decidió tomarse unos días libres y viajar hasta allí, no solo para ver la casa sino también para descubrir más sobre su desconocido pariente. El viaje fue largo y agotador. Las carreteras eran estrechas y sinuosas, y el pueblo estaba rodeado de un espeso bosque que parecía tragarse la luz del sol. Cuando Miguel finalmente llegó, fue recibido por una atmósfera opresiva. El pueblo tenía un aire de abandono, con casas viejas y calles vacías. Los pocos habitantes que encontró eran hoscos y evitaban mirarlo a los ojos. La casa que había heredado estaba en las afueras del pueblo, en una colina cubierta de niebla perpetua. Era una mansión grande y antigua, con paredes de piedra oscura y ventanas que parecían ojos vigilantes. Al entrar, Miguel fue recibido por un aire frío y rancio. El interior estaba lleno de muebles antiguos y objetos cubiertos de polvo, como si nadie hubiera vivido allí durante décadas. Mientras exploraba la casa, Miguel encontró una habitación oculta tras una estantería en la biblioteca. Dentro, había un escritorio con una pila de diarios y documentos antiguos. Los diarios pertenecían a Santiago Valverde y contaban una historia perturbadora. Santiago había sido un hombre solitario, dedicado a prácticas ocultas y a la búsqueda de conocimiento arcano. Los diarios hablaban de rituales, invocaciones y una obsesión creciente con la inmortalidad. Según los escritos, Santiago había realizado un pacto con una entidad oscura llamada el Guardián de las Sombras. Las primeras noches en la mansión fueron inquietantes. Miguel comenzó a tener pesadillas terribles. Soñaba con sombras que se deslizaban por los pasillos y con una figura encapuchada que lo observaba desde las esquinas. La figura lo llamaba por su nombre y le prometía poder y conocimiento a cambio de su lealtad. Las pesadillas se volvieron cada vez más intensas y reales. Miguel se despertaba cada noche empapado en sudor, con la sensación de que alguien o algo había estado en su habitación. Desesperado por respuestas, Miguel decidió investigar más a fondo. Descubrió que Santiago había construido un laboratorio oculto en el sótano de la mansión, lleno de libros antiguos y artefactos extraños. Allí, encontró un libro antiguo y prohibido, llamado el Libro de las Sombras, que supuestamente contenía el secreto para trascender la muerte. El libro estaba escrito en una lengua que apenas podía entender, pero con esfuerzo logró descifrar algunas partes. Descubrió que Santiago había hecho un pacto con el Guardián de las Sombras, una entidad que le prometió vida eterna a cambio de su alma. El libro también contenía un ritual para romper el pacto, pero requería ingredientes raros y un sacrificio personal. Miguel decidió que debía intentarlo, pues cada noche las pesadillas eran peores y comenzaba a ver sombras incluso durante el día. Recorrió el pueblo y el bosque cercano en busca de los ingredientes necesarios para el ritual. Los aldeanos lo observaban con recelo, y uno de ellos, una anciana llamada Doña Clara, se acercó para advertirle. Le contó que Santiago había sido un hombre temido y odiado en el pueblo,
y que su búsqueda de inmortalidad había traído desgracia a todos. Doña Clara le entregó un amuleto y le dijo que lo llevara siempre consigo. Era un talismán protector, transmitido de generación en generación para protegerse del guardián de las sombras. Miguel aceptó el amuleto, agradecido, y continuó su búsqueda. Finalmente, reunió todos los ingredientes y se preparó para realizar el ritual. Eligió una noche de luna llena, como indicaban las instrucciones del libro. El ritual debía realizarse en un claro en el bosque, el mismo lugar donde Santiago había hecho su pacto años atrás. Mientras recitaba las palabras del conjuro, sintió que el aire se volvía más pesado y frío a su alrededor. Las sombras en el borde del claro parecían moverse y acercarse, y una sensación de pavor lo invadió. Pero continuó, sabiendo que no tenía otra opción. En el momento culminante del ritual, apareció una figura oscura y espectral, el guardián de las sombras. Sus ojos eran pozos de oscuridad y su voz resonaba como un eco de otro mundo. ¿Por qué has venido?, preguntó. Miguel, con la voz temblorosa pero decidida, respondió, vengo a romper el pacto y liberar a mi familia de tu maldición. El guardián rió, una risa que helaba la sangre, y le dijo que el precio sería alto. Miguel, dispuesto a cualquier cosa para liberar a su familia, aceptó. Sintió un dolor intenso en su pecho y una oscuridad que lo envolvía. Perdió el conocimiento, y lo último que vio fue la figura del guardián desvaneciéndose en la oscuridad. Despertó al amanecer en el claro, sintiéndose agotado pero extrañamente aliviado. Volvió a la mansión, que ahora parecía menos opresiva. Los aldeanos notaron el cambio y, aunque seguían siendo reservados, comenzaron a tratarlo con más amabilidad. Decidió dejar el pueblo y regresar a la ciudad, vendiendo la propiedad a una familia que deseaba empezar de nuevo en el campo. Sin embargo, nunca olvidó lo que había vivido. El amuleto que doña Clara le dio seguía colgado de su cuello, un recordatorio constante de los horrores que había enfrentado. Aunque dejó atrás San Sebastián de las Nubes, a veces, en las noches más silenciosas, Miguel siente una presencia observándolo y sueña con el guardián de las sombras. Sabe que la oscuridad siempre estará allí, acechando, pero está decidido a no dejar que la controle. Desde entonces, ha dedicado su vida a estudiar lo oculto, con la esperanza de encontrar una manera de protegerse a sí mismo y a otros de las entidades oscuras que acechan en las sombras. Kevin era un joven ingeniero, racional y escéptico por naturaleza. Había trabajado durante años en una gran ciudad, rodeado de tecnología y lógica. Un día, recibió una llamada inesperada de un abogado que le informó que había heredado una antigua casa en el pequeño pueblo de San Eladio. La propiedad había pertenecido a su abuelo materno, un hombre del que su familia nunca hablaba. Intrigado y con la idea de vender la propiedad, Daniel decidió visitar el lugar. San Eladio era un pueblo casi olvidado, escondido en una región montañosa y envuelto en una atmósfera de misterio. Cuando llegó, fue recibido por un paisaje desolado y una sensación de inquietud. Las calles estaban casi desiertas y los pocos aldeanos que encontró lo miraban con desconfianza. La casa de su abuelo estaba en las afueras del pueblo, rodeada por un espeso bosque que parecía tragar la luz del día. La mansión era imponente, con paredes de piedra negra y ventanas que parecían ojos vigilantes. Al entrar, Daniel fue recibido por un aire frío y húmedo. El interior estaba lleno de muebles antiguos y objetos cubiertos de polvo, como si nadie hubiera vivido allí durante décadas. Mientras exploraba la casa, encontró un cuarto oculto tras una estantería en la biblioteca. Dentro, había un escritorio con una pila de diarios y documentos antiguos. Los diarios pertenecían a su abuelo, Joaquín, y contaban una historia perturbadora. Joaquín había sido un hombre solitario y obsesionado con lo oculto. Los diarios hablaban de rituales, invocaciones y una obsesión creciente con la vida después de la muerte. Según los escritos, Joaquín había realizado un pacto con una entidad oscura llamada el Guardián del Abismo. Desde la primera noche en la mansión,
Daniel comenzó a tener pesadillas terribles. Soñaba con sombras que se deslizaban por los pasillos y con una figura encapuchada que lo observaba desde las esquinas. La figura lo llamaba por su nombre y le prometía poder y conocimiento a cambio de su lealtad. Las pesadillas se volvieron cada vez más intensas y reales. Hegel se despertaba cada noche empapado en sudor, con la sensación de que alguien o algo había estado en su habitación. Desesperado por respuestas, Daniel decidió investigar más a fondo. Descubrió que Joaquín había construido un laboratorio oculto en el sótano de la mansión, lleno de libros antiguos y artefactos extraños. Allí, encontró un libro antiguo y prohibido, llamado el Libro de las Sombras, que supuestamente contenía el secreto para trascender la muerte. El libro estaba escrito en una lengua que apenas podía entender, pero con esfuerzo logró descifrar algunas partes. Descubrió que Joaquín había hecho un pacto con el guardián del abismo, una entidad que le prometió vida eterna a cambio de su alma. El libro también contenía un ritual para romper el pacto, pero requería ingredientes raros y un sacrificio personal. Hegel decidió que debía intentarlo, pues cada noche las pesadillas eran peores y comenzaba a ver sombras incluso durante el día. Recorrió el pueblo y el bosque cercano en busca de los ingredientes necesarios para el ritual. Los aldeanos lo observaban con recelo, y uno de ellos, una anciana llamada Doña Clara, se acercó para advertirle. Le contó que Joaquín había sido un hombre temido y odiado en el pueblo, y que su búsqueda de inmortalidad había traído desgracia a todos. Doña Clara le entregó un amuleto y le dijo que lo llevara siempre consigo. Era un talismán protector, transmitido de generación en generación para protegerse del guardián del abismo. Hegel aceptó el amuleto, agradecido, y continuó su búsqueda. Finalmente, reunió todos los ingredientes y se preparó para realizar el ritual. Eligió una noche de luna llena, como indicaban las instrucciones del libro. El ritual debía realizarse en un claro en el bosque, el mismo lugar donde Joaquín había hecho su pacto años atrás. Mientras recitaba las palabras del conjuro, sintió que el aire se volvía más pesado y frío a su alrededor. Las sombras en el borde del claro parecían moverse y acercarse, y una sensación de pavor lo invadió. Pero continuó, sabiendo que no tenía otra opción. En el momento culminante del ritual, apareció una figura oscura y espectral, el guardián del abismo. Sus ojos eran pozos de oscuridad y su voz resonaba como un eco de otro mundo. ¿Por qué has venido?, preguntó. Daniel, con la voz temblorosa pero decidida, respondió, vengo a romper el pacto y liberar a mi familia de tu maldición. El guardián rió, una risa que helaba la sangre, y le dijo que el precio sería alto. Daniel, dispuesto a cualquier cosa para liberar a su familia, aceptó. Sintió un dolor intenso en su pecho y una oscuridad que lo envolvía. Perdió el conocimiento, y lo último que vio fue la figura del guardián desvaneciéndose en la oscuridad. Despertó al amanecer en el claro, sintiéndose agotado pero extrañamente aliviado. Volvió a la mansión, que ahora parecía menos opresiva. Los aldeanos notaron el cambio y, aunque seguían siendo reservados, comenzaron a tratarlo con más amabilidad. Decidió dejar el pueblo y regresar a la ciudad, vendiendo la propiedad a una familia que deseaba empezar de nuevo en el campo. Sin embargo, nunca olvidó lo que había vivido. El amuleto que Doña Clara le dio seguía colgado de su cuello, un recordatorio constante de los horrores que había enfrentado. Aunque dejó atrás San Sebastián de las Nubes, a veces, en las noches más silenciosas, Daniel siente una presencia observándolo y sueña con el guardián del abismo. Sabe que la oscuridad siempre estará allí, acechando, pero está decidido a no dejar que la controle. Desde entonces, ha dedicado su vida a estudiar lo oculto, con la esperanza de encontrar una manera de protegerse a sí mismo y a otros de las entidades oscuras que acechan en las sombras. Ana era una joven madre que había comprado una casa antigua en las afueras de la ciudad. Con su hijo de 5 años, Lucas, se mudaron con la esperanza de empezar una nueva vida tras un divorcio difícil.
La casa tenía un encanto vintage que le encantaba a Ana, con suelos de madera chirriantes y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. Los primeros días fueron tranquilos, aunque Ana notó que Lucas hablaba solo con más frecuencia de lo habitual. Cuando le preguntaba, él respondía que estaba hablando con el niño del pasillo. Ana pensó que era solo su imaginación y no le dio mayor importancia. Una noche, después de acostar a Lucas, Ana decidió relajarse en la sala de estar con una copa de vino y un libro. Estaba inmersa en la lectura cuando escuchó un leve susurro. Al principio pensó que era el viento, pero luego el susurro se hizo más claro. Ana. Ana. El escalofrío que recorrió su espalda fue inevitable. Se levantó rápidamente y recorrió la casa, buscando la fuente del susurro, pero no encontró nada. Regresó a la sala, tratando de convencerse de que solo había sido su imaginación. Sin embargo, el susurro continuó. Ana, ven, juega conmigo. Desesperada, Ana fue a la habitación de Lucas. Él estaba profundamente dormido, pero había algo en su expresión que no le gustó, una sonrisa extraña que no le pertenecía. Cerró la puerta y decidió pasar la noche en el sofá, con todas las luces encendidas. A la mañana siguiente, Lucas parecía estar bien, pero Ana no podía quitarse de la cabeza lo ocurrido. Decidió investigar la historia de la casa y descubrió algo aterrador. Hace muchos años, un niño de la misma edad que Lucas había desaparecido misteriosamente en esa misma casa. Se decía que su espíritu aún rondaba los pasillos, buscando compañía. Esa noche, Ana decidió enfrentar su miedo. Después de acostar a Lucas, se armó de valor y se dirigió al pasillo donde Lucas decía ver al niño. ¿Quién eres?, susurró, sintiéndose ridícula. Pero la respuesta llegó clara y fuerte: soy Gabriel. Quiero jugar. El aire se volvió helado y Ana sintió una mano pequeña y fría agarrar la suya. Gritó y salió corriendo de la casa, llevando a Lucas con ella. Nunca regresaron. Ana vendió la casa y se mudó lejos, pero a veces, en las noches silenciosas, aún puede escuchar el susurro del niño que solo quería a alguien con quien jugar. María era una joven periodista de la ciudad, siempre en busca de una buena historia. Un día, recibió una carta inesperada de un notario que le informaba que había heredado una propiedad en un remoto valle rural. La herencia provenía de una tía abuela que nunca había conocido y de la que nadie en su familia hablaba. Intrigada y con una mezcla de escepticismo y curiosidad, María decidió investigar. La propiedad estaba en un lugar llamado Valle de las Sombras, un nombre que ya de por sí resultaba inquietante. Decidió tomarse unas vacaciones del trabajo y viajar hasta allí para ver la propiedad y descubrir más sobre su misteriosa tía abuela. El viaje hasta el valle fue largo y agotador. Cuando María llegó, fue recibida por un paisaje desolado y una atmósfera opresiva. La casa estaba en lo alto de una colina, rodeada de un denso bosque que parecía absorber toda la luz del sol. Los aldeanos del pueblo cercano eran hoscos y evitaban hablar de la casa o de su antigua dueña. La mansión era un edificio antiguo, de piedra oscura, con ventanas que parecían ojos vigilantes. Al entrar, un aire frío y rancio la envolvió. El interior estaba lleno de muebles antiguos y objetos cubiertos de polvo, como si nadie hubiera vivido allí durante décadas. María decidió explorar la casa, esperando encontrar pistas sobre su tía abuela y el porqué de su misteriosa herencia. Mientras exploraba la casa, María encontró un cuarto oculto tras una estantería en la biblioteca. Dentro, había diarios y documentos antiguos que revelaban una historia perturbadora. Su tía abuela, Elvira, había sido una mujer solitaria, dedicada a prácticas ocultas y a la búsqueda de conocimiento arcano. Los diarios hablaban de rituales, invocaciones y una obsesión creciente con la inmortalidad. Una entrada en particular llamó la atención de María. Elvira había mencionado un libro antiguo y prohibido, llamado el Libro de las Sombras, que supuestamente contenía el secreto para trascender la muerte.
Según el diario, Elvira había realizado un ritual para unirse con una entidad oscura conocida como el Guardián del Valle. Poco después de descubrir los diarios, María comenzó a tener pesadillas terribles. Soñaba con sombras que se deslizaban por los pasillos de la mansión y con una figura encapuchada que la observaba desde las esquinas. La figura la llamaba por su nombre y le prometía poder y conocimiento a cambio de su lealtad. Las pesadillas se volvieron cada vez más intensas y reales. María se despertaba cada noche empapada en sudor, con la sensación de que alguien o algo había estado en su habitación. Decidió que debía encontrar el libro mencionado en los diarios y descubrir cómo detener lo que fuera que estuviera sucediendo. Después de días de búsqueda, María encontró el libro de las sombras oculto en una caja fuerte detrás de un cuadro en el dormitorio de Elvira. El libro era antiguo y estaba escrito en una lengua que apenas podía entender. Con esfuerzo, logró descifrar algunas partes, descubriendo que Elvira había hecho un pacto con el Guardián del Valle, una entidad que le prometió vida eterna a cambio de su alma. El libro también contenía un ritual para romper el pacto, pero requería ingredientes raros y un sacrificio personal. María decidió que debía intentarlo, pues cada noche las pesadillas eran peores y comenzaba a ver sombras incluso durante el día. María recorrió el valle y el bosque cercano en busca de los ingredientes necesarios para el ritual. Los aldeanos la observaban con recelo, y uno de ellos, una anciana llamada Doña Clara, se acercó para advertirle. Le contó que Elvira había sido una mujer temida y odiada en el valle, y que su búsqueda de inmortalidad había traído desgracia a todos. Doña Clara le entregó un amuleto y le dijo que lo llevara siempre consigo. Era un talismán protector, transmitido de generación en generación para protegerse del Guardián del Valle. María aceptó el amuleto, agradecida, y continuó su búsqueda. Finalmente, María reunió todos los ingredientes y se preparó para realizar el ritual. Eligió una noche de luna llena, como indicaban las instrucciones del libro. El ritual debía realizarse en un claro en el bosque, el mismo lugar donde Elvira había hecho su pacto años atrás. María comenzó a recitar las palabras del conjuro, sintiendo que el aire se volvía más pesado y frío a su alrededor. Las sombras en el borde del claro parecían moverse y acercarse, y una sensación de pavor la invadió. Pero continuó, sabiendo que no tenía otra opción. En el momento culminante del ritual, apareció una figura oscura y espectral, el Guardián del Valle. Sus ojos eran pozos de oscuridad y su voz resonaba como un eco de otro mundo. ¿Por qué has venido?, preguntó. María, con la voz temblorosa pero decidida, respondió, vengo a romper el pacto y liberar a mi familia de tu maldición. El guardián rió, una risa que helaba la sangre, y le dijo que el precio sería alto. María, dispuesta a cualquier cosa para liberar a su familia, aceptó. Sintió un dolor intenso en su pecho y una oscuridad que la envolvía. Perdió el conocimiento, y lo último que vio fue la figura del guardián desvaneciéndose en la oscuridad. María despertó al amanecer en el claro, sintiéndose agotada pero extrañamente aliviada. Volvió a la mansión, que ahora parecía menos opresiva. Los aldeanos notaron el cambio y, aunque seguían siendo reservados, comenzaron a tratarla con más amabilidad. Decidió dejar el valle y regresar a la ciudad, vendiendo la propiedad a una familia que deseaba empezar de nuevo en el campo. Sin embargo, María nunca olvidó lo que había vivido. El amuleto que doña Clara le dio seguía colgado de su cuello, un recordatorio constante de los horrores que había enfrentado. Aunque dejó atrás el Valle de las Sombras, a veces, en las noches más silenciosas, María siente una presencia observándola y sueña con el guardián del valle. Sabe que la oscuridad siempre estará allí, acechando, pero está decidida a no dejar que la controle. Carlos Santos era un hombre común, un trabajador de oficina en la gran ciudad. Un día, recibió una llamada inesperada de un abogado que le informó que había heredado una mansión en un pequeño pueblo rural. La propiedad había pertenecido a un tío abuelo que Carlos apenas conocía,
un hombre solitario que había fallecido recientemente sin dejar herederos directos. Intrigado y sin nada que perder, Carlos decidió visitar la mansión. Al llegar, quedó impresionado por la magnitud y belleza de la propiedad. Sin embargo, desde el primer momento, algo en el ambiente le resultó perturbador. La mansión estaba rodeada de un espeso bosque, y parecía como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. Los aldeanos del pueblo cercano le miraban con desconfianza y murmuraban a sus espaldas, pero nadie se atrevía a decirle nada directamente. Los primeros días en la mansión fueron tranquilos. Carlos exploró las habitaciones, encontrando antigüedades y reliquias familiares que le resultaban fascinantes. Sin embargo, también empezó a notar cosas extrañas. Las puertas se cerraban solas, y en varias ocasiones sintió como si alguien le estuviera observando. Una noche, mientras revisaba viejos documentos en el estudio, encontró un diario perteneciente a su tío abuelo. En él, había relatos inquietantes sobre rituales oscuros y sombras que acechaban en la casa. Según el diario, la mansión había sido construida sobre un terreno maldito, y su tío abuelo había pasado años tratando de contener una entidad malévola que habitaba en el bosque circundante. Poco después de leer el diario, Carlos comenzó a tener pesadillas horribles. Soñaba con figuras sombrías que se deslizaban por los pasillos de la mansión y con ritos oscuros que no comprendía del todo. Una figura en particular se destacaba en sus sueños, una mujer de cabello largo y negro, con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Siempre se acercaba a él, susurrando palabras incomprensibles antes de desvanecerse en la oscuridad. Las pesadillas se volvieron tan intensas que Carlos empezó a temer dormir. Las ojeras bajo sus ojos se hicieron permanentes y su cordura comenzó a resquebrajarse. Desesperado por respuestas, Carlos decidió explorar el sótano de la mansión, un lugar que hasta entonces había evitado. El aire allí era frío y denso, y las paredes estaban cubiertas de moho. En una esquina oscura, encontró una puerta pesada de madera que estaba cerrada con un candado viejo y oxidado. Con esfuerzo, logró romper el candado y abrir la puerta. Lo que encontró al otro lado fue aterrador, un altar improvisado, rodeado de símbolos extraños y velas derretidas. En el centro del altar había un libro encuadernado en piel, con inscripciones en un idioma que Carlos no podía reconocer. Sintió un frío intenso que parecía emanar del libro mismo, pero decidió llevarlo al estudio para examinarlo con más detalle. El libro resultó ser un grimorio, lleno de hechizos y rituales oscuros. A medida que Carlos leía, comprendió que su tío abuelo había estado involucrado en prácticas ocultas para contener a la entidad maligna. Según el grimorio, la entidad era una bruja poderosa que había sido traicionada y asesinada en el mismo terreno donde ahora se alzaba la mansión. Su espíritu, lleno de odio y venganza, había maldecido el lugar y a todos sus habitantes. Carlos decidió buscar ayuda en el pueblo, pero los aldeanos se negaron a hablar con él. Un anciano, sin embargo, se apiadó y le contó la historia completa. La bruja había sido una curandera que, acusada injustamente de practicar magia negra, fue torturada y quemada viva por los ancestros de los actuales aldeanos. Su espíritu nunca encontró paz, y su ira había corrompido la tierra misma. Carlos, comprendiendo que debía hacer algo para liberar a la mansión de la maldición, decidió realizar un ritual que encontró en el grimorio. Según las instrucciones, necesitaba ciertos ingredientes y debía llevar a cabo el ritual durante la luna llena. Esa noche, con todo preparado, se dirigió al altar en el sótano. Mientras recitaba las palabras del conjuro, la temperatura en la habitación descendió aún más y las sombras parecieron cobrar vida. La figura de la bruja apareció ante él, susurrando amenazas y promesas de dolor eterno. Con gran esfuerzo, Carlos continuó el ritual, sintiendo que su propia vida se escapaba con cada palabra pronunciada. Finalmente, en el último momento, cuando ya no podía soportar más el terror y el frío, hubo un estallido de luz y la figura de la bruja se desvaneció, dejando tras de sí un silencio sepulcral.
Carlos fue encontrado inconsciente en el sótano por unos aldeanos al día siguiente. Lo llevaron al hospital, y cuando despertó, se sintió libre de la pesadilla que había sido la mansión. Vendió la propiedad y se mudó lejos, decidido a dejar atrás aquel oscuro capítulo de su vida. Sin embargo, a veces, en las noches más silenciosas, Carlos cree escuchar un susurro lejano y siente una presencia fría observándole desde las sombras. Nunca sabrá si realmente logró liberar el espíritu de la bruja o si simplemente desató algo aún más siniestro.